Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta décima clase del curso de biología. Ahora vamos con la segunda parte de reproducción celular. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos algunas características, habíamos visto tipos de reproducción celular y habíamos visto la separación entre las fases. Bien, entonces habíamos hablado de la mitosis y habíamos dicho que la mitosis tenía 4 fases. Y les dije que en esta clase justamente íbamos a hablar de cada una de esas 4 fases. Bien, y eso es justamente lo que vamos a hacer empezando con la primera fase, que es la profase. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué nos indica? ¿Qué pasa en la profase? Recuerden que la reproducción celular produce a partir de una sola célula 2 células hijas. Bien, entonces, a ver, aquí tenemos la imagen de la célula madre, se le podría llamar, que es la principal, de donde se van a dividir. Entonces, ¿qué pasa primero? El material genético de las células comienza a condensarse y se visualizan los cromosomas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el núcleo, recuerdan que las células procariotas, perdón, las eucariotas, tienen su núcleo. Entonces, se empieza a ese núcleo a desaparecer. ¿Para qué? Para que puedan ir dividiéndose los cromosomas. Entonces, todo el ADN que está dentro. Porque recuerdan, dentro del núcleo se encuentran el ADN, los cromosomas. Entonces se empieza a borrar este núcleo para que empiece la división. Se empiecen a dividir en mitades estos cromosomas. Luego, ¿qué sucede? La membrana nuclear se destabiliza y desaparece. Recuerden que la membrana nuclear es justamente lo que les acabo de decir. Esta de aquí se empieza a desaparecer. ¿Bien? Los centriolos, uno de los orgánulos más importantes para este proceso, se duplican y comienzan a viajar hacia los polos. Estos de aquí, estas cositas, son los centriolos. ¿De qué se encargan? Se encargan justamente de esto, de dividirse en dos y acomodarse en los polos de la célula, o sea, uno al extremo del otro. ¿Por qué, profe? ¿Por qué hacen eso? Para ayudar en la siguiente fase, que es la metafase. Bien, ¿qué pasa en la metafase? Para entender mejor esta fase debemos imaginarnos la célula como una esfera similar a la Tierra. Ajá, y por eso le llamamos hemisferios, recuerden. Miren, acá está un centríolo que se movió, recuerden que se estaba moviendo y aquí está otro. En los polos tendremos situados los centríolos, aquí justamente, ¿ven? A partir de los cuales comenzarán a crecer unas fibras que se asemejan a las líneas de latitud de la Tierra. A esta estructura se le denomina uso mitótico. ¿Ven estas líneas de acá? Que van desde este centriolo hasta este de acá. A esas líneas, todas estas líneas se les llama uso mitótico. Ahora, profe, ¿para qué sirve esos usos mitóticos? Ahí sirve para que los cromosomas se acomoden ahí. ¿Ven cómo se acomodaron los cromosomas? Recuerdan que aquí los cromosomas aún estaban aquí, que se estaban moviendo. Entonces, esos usos mitóticos hacen que los cromosomas se ordenen. Bien, van al ecuador, como se diría. Claro, nosotros también recuerdan esa línea imaginaria de la Tierra que divide a la Tierra en dos hemisferios, el ecuador. Entonces, algo muy similar sucede aquí. Los cromosomas se colocan en el ecuador, quedando ahí alineados formando la placa ecuatorial. Entonces, hasta esta fase sucede esto. Terminan los centriolos de llegar hasta aquí, se crean los usos mitóticos y los cromosomas se alinean aquí. Ah, gracias a que los usos mitóticos hacen que ellos se lleguen a alinear así de esta manera. ¿Sí? Ellos le ayudan. Entonces, hasta aquí acabaría la metafase. Ahora, ¿qué sucede después? En la anafase, recuerdan que aquí los cromosomas tienen 4 bracitos. Entonces, en la anafase se dividen. En 2 bracitos se van para un lado y 2 bracitos se van para el otro. Y bien, ¿qué nos dice aquí? Una vez que los cromosomas están alineados, los centriolos comienzan a recoger las fibras del uso mitótico. ¿Ven? Esas líneas son los que jalan a los cromosomas y los dividen en dos. Por eso es que los centriolos son muy importantes. Esto provoca que los cromosomas atrapados en las fibras y con forma de araña de 8 brazos se partan en dos y sean arrastrados hacia los polos. Ahora, cada cromosoma vuelve a tener 2 cromáticas o lo que es lo mismo 4 brazos. Bien, entonces aquí se van. ¿Sí? Nosotros tal vez aquí solamente vemos 4 brazos, pero en realidad están formados por 8. Pero nosotros vamos a tomarlo como que están formados por 4 y que cada uno se divide en 2 bracitos y los centriolos lo jalan para un lado.
¿sí? Y si se dan cuenta ya se van completando un poco la división, claro, porque miren, el ADN ya se está dividiendo, se está yendo para un lado y la otra mitad para el otro. Entonces ya estamos como completando toda la división celular. Ahora, en la fase final, que es la telofase, una vez que los cromosomas se han situado en los polos opuestos de la célula, comienzan a descondensarse. Al mismo tiempo, la célula irá formando de nuevo la membrana nuclear alrededor de ellos a partir de las fibras. A ver, ¿qué sucede? Recuerdan que los centriolos jalaron al ADN. Una vez que ya cada uno está por su lado, la célula se empieza a dividir ya. Y al mismo tiempo que se está dividiendo, se empieza a formar el núcleo en cada una de las dos células. Entonces, por eso es que ya esta es la última fase, porque si se dan cuenta ya se está empezando a notar la división. ¿Ven? Y bueno, ya aquí ya prácticamente estaría terminando, porque después de esto simplemente queda dividirse la célula y quedar dos células hijas, y así terminaría la mitosis y en general terminaría la división celular. Entonces ya tendríamos generadas a partir de una única célula dos células. Y todo este proceso que acabamos de ver sucede en milésimas de segundos, millones y millones de veces en todo nuestro cuerpo. En, mientras respiramos, mientras hacemos cualquier cosa en el día a día, las células van reproduciéndose y reproduciéndose. Y muchas, y millones de veces en todo nuestro cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, miren, estos 4 fases que acabamos de explicar en, ¿cuánto? Casi 10 minutos, se dan en milisegundos en las células. ¿Ven? Entonces, muy interesante todo esto de la reproducción celular. Entonces, bueno, ya hasta aquí estaríamos terminando esta clase. Ya les enviaré una actividad con unas preguntas, ya saben, como siempre, sobre el tema. Y esto sería todo.